Encontré un fragmento de bronce en el patio de la misión jesuítica de San Rafael de Chiquitos, Bolivia. No era un adorno. Era parte de una campana. Al golpearlo con una llave de metal, produjo un tono grave que no podía salir de un pedazo tan pequeño. Lo he comparado con 32 campanas de iglesias coloniales en toda Sudamérica. Ninguna suena igual. Y esa diferencia no es musical. Es médica. En los archivos de la Biblioteca Nacional de Sucre encontré una carta del año 1755. La escribió un misionero alemán llamado Martin Smith. En esa carta, Smith dice: las campanas de nuestras misiones sanan a los que caen sacudidos por el mal de la tierra. Los indígenas ya no sufren ataques cuando las hacemos sonar 3 veces al día. Los historiadores llamaron a eso exageración misionera. Nadie lo verificó. Hasta ahora. Martin Smith no era un cura cualquiera. Había llegado a Chiquitos en 1729, enviado por la Compañía de Jesús desde la ciudad de Augsburgo. Era arquitecto, músico, carpintero y además sabía de metales. Diseñó él mismo los hornos para fundir el bronce de las campanas. Escribió 9 volúmenes sobre su trabajo en las misiones. En 1767, la corona española expulsó a los jesuitas de todos sus territorios. La orden del rey Carlos III incluía una instrucción específica para Chiquitos. Los escritos del hermano Smith deberán ser remitidos a Lima, y previa revisión, incinerados. Se quemaron 8 de los 9 volúmenes. El único que sobrevivió se salvó porque un soldado lo usó para proteger una caja de pólvora de la lluvia. Ese fragmento está hoy en el Archivo de Indias en Sevilla. Lo pedí en 2019. Me dijeron que estaba en restauración. Nunca me dejaron verlo. Pero alguien, antes de que lo escondieran, alcanzó a copiar un párrafo. En esa copia, Smith describe el proceso de fundición: el metal no es solo cobre y estaño. Los indios chiquitanos traen piedras de un cerro al sur. Muelen esas piedras hasta convertirlas en polvo y las mezclan con la escoria. Sin ese polvo, la campana suena como cualquier otra. Con él, produce un sonido que calma los temblores del cuerpo. Esa copia llegó a manos de un investigador boliviano en 1998. Murió antes de publicar sus hallazgos. Su viuda me entregó una caja de papeles en La Paz. Dentro estaban las coordenadas del cerro. Viajé a ese cerro, a 80 kilómetros al sur de la misión de San Rafael. No hay camino. Caminé 6 horas con un guía local. La roca del cerro es de color gris verdoso, algo que nunca había visto en los Andes. Tomé muestras y las envié a un laboratorio de geología en la Universidad Mayor de San Andrés. El informe llegó 3 meses después. Esas piedras contienen un isótopo de iridio. El iridio es un metal rarísimo, de la familia del platino. Para fundirlo se necesita una temperatura superior a los 2400 grados Celsius. Los jesuitas del siglo XVIII no tenían hornos capaces de alcanzar ni siquiera la mitad de esa temperatura. Sin embargo, las campanas contienen iridio. No en la superficie, sino integrado en la aleación, como si se hubiera disuelto en el bronce líquido. La versión oficial, la que enseñan en las escuelas bolivianas, dice que las campanas de las misiones fueron fabricadas con técnicas europeas estándar, que el sonido peculiar se debe al desgaste del tiempo y que los relatos sobre sus propiedades curativas son leyendas indígenas sin base científica. Esa versión es cómoda. Pero los números no mienten. En 2015, un equipo de la Universidad Técnica de Berlín viajó a Chiquitos con permiso del gobierno boliviano para estudiar la acústica de las campanas originales. Instalaron micrófonos de alta sensibilidad y midieron la frecuencia exacta que emite la campana principal de la misión de San Rafael. El resultado fue 40.3 Hz, con una variación de menos del 5 segundos por ciento en cada golpe. Eso es extraordinario. Las campanas normales tienen fluctuaciones de hasta el 5%. La estabilidad de estas campanas indica que la aleación es perfectamente homogénea, algo que las fundiciones modernas solo logran con agitadores electromagnéticos. Pero el dato más importante no fue la estabilidad. Fue el efecto de esa frecuencia sobre el cuerpo humano.
Los investigadores alemanes llevaron electroencefalogramas portátiles y midieron la actividad cerebral de 12 voluntarios mientras escuchaban la campana grabada. La frecuencia de 40 Hz es conocida en neurología como la frecuencia gamma. Cuando el cerebro la recibe de forma rítmica, se sincroniza con ella. Y esa sincronización gamma tiene un efecto documentado: reduce la actividad epileptiforme, es decir, las descargas anormales que provocan convulsiones. Los mismos investigadores reprodujeron el sonido frente a pacientes con epilepsia refractaria en un hospital de Berlín. En el 70% de los casos, la duración de las crisis se redujo a la mitad. No era magia. Era neurociencia. Pero los jesuitas no tenían electroencefalógrafos en 1755. Entonces, ¿cómo lo supieron? La respuesta está en los huesos. En 2012, una sequía excepcional dejó al descubierto una fosa funeraria en el cementerio indígena anexo a la misión de San Miguel, a 40 kilómetros de San Rafael. El arqueólogo boliviano Danilo Daza excavó el sitio y encontró 34 esqueletos. Todos pertenecían a hombres y mujeres que vivieron en la época de las misiones. Pero algo llamó su atención. El 80% de esos esqueletos presentaba un engrosamiento anómalo en el hueso temporal, justo detrás de la oreja. Ese engrosamiento no es natural. Se produce cuando una persona es sometida desde la infancia a un estímulo sonoro constante y de baja frecuencia. El hueso crece para proteger el oído interno. Los chiquitanos no nacían con esa deformación. La adquirieron porque, desde niños, crecieron escuchando las campanas 3 veces al día. Su propio cuerpo se adaptó a la frecuencia curativa. Cuando llegaron los jesuitas, los indígenas ya sabían que el sonido las calmaba. No porque entendieran la neurociencia, sino porque lo habían observado durante generaciones. Ahora, aquí está la parte que me hizo detenerme. En 2018, una empresa minera canadiense llamada New Pacific Metals solicitó al gobierno boliviano una concesión de exploración en la zona del cerro donde yo había tomado las muestras de iridio. El área de la concesión incluía 3 misiones jesuíticas. El gobierno denegó el permiso por protección del patrimonio cultural. Pero un informe interno de la empresa, que alguien me filtró en un sobre sin remite, decía algo muy diferente. Decía, las muestras superficiales indican una concentración anómala de iridio y metales del grupo del platino. La extensión del depósito podría superar las 500 hectáreas. Recomendamos gestionar la exploración a través de un tercero para evitar la intervención de la UNESCO. New Pacific Metals no quiere las campanas. Quiere el cerro. Quiere el iridio. El iridio se usa hoy en aleaciones para motores de cohetes y en discos duros de alta capacidad. 1 libra de iridio cuesta más que 1 libra de oro. Pero la empresa no puede perforar porque las misiones son patrimonio de la humanidad desde 1990. Y las campanas son el símbolo de ese patrimonio. Si alguien demuestra que el metal de las campanas no es europeo, sino local, y que contiene iridio extraído de ese cerro, entonces la UNESCO tendría que reconsiderar la protección. No de las misiones, sino del cerro. Y New Pacific Metals podría argumentar que la extracción de iridio no afectaría las estructuras coloniales. Ya han contratado a un equipo de abogados especialistas en derecho minero internacional. En 2020, un informe secreto del Viceministerio de Patrimonio de Bolivia, al que pude acceder por una fuente anónima, recomendaba limitar la difusión de estudios sobre la composición de las campanas. El informe mencionaba textualmente: la presencia de iridio en las aleaciones podría incentivar el interés minero ilegal en la zona. Se sugiere no publicar nuevos análisis metalúrgicos sin autorización previa. Es decir, el gobierno decidió proteger el secreto de las campanas para proteger el cerro. No para preservar el conocimiento indígena, sino para evitar que los canadienses vinieran a cavar. La verdad se convirtió en un riesgo geopolítico. Pero la pregunta más inquietante es otra. ¿De dónde sacaron los chiquitanos el iridio antes de la llegada de los jesuitas? Porque Smith no lo inventó. Él mismo escribe que los indios le mostraron las piedras. Y los chiquitanos no tenían minería de metales pesados. Eran agricultores y recolectores.
La única fuente natural de iridio en la superficie de la Tierra son los meteoritos. Cuando un meteorito cae, el iridio se dispersa en el polvo y puede concentrarse en venas secundarias. En el cráter de Chicxulub, en México, hay iridio por la caída del asteroide que mató a los dinosaurios. En Chiquitos no hay ningún cráter conocido. Pero en 2015, un satélite de la NASA detectó una anomalía magnética en la misma zona del cerro. Esa anomalía es compatible con un impacto de meteorito de tamaño mediano ocurrido hace unos 10.000 años. El cráter estaría enterrado bajo 300 metros de sedimento. El iridio de las campanas podría ser terrestre, sí, pero no de origen volcánico. Es extraterrestre. Un equipo de la Universidad de San Simón en Cochabamba trató de publicar un artículo sobre el origen meteorítico del iridio en 2017. La revista científica lo aceptó. Pero 2 semanas antes de la publicación, los autores recibieron una carta del Viceministerio de Minería pidiéndoles retrasar la difusión hasta nuevo aviso. El artículo nunca salió. Los autores me lo contaron en una reunión en La Paz. Me pidieron que no mencionara sus nombres. Uno de ellos dijo, si publicamos eso, el cerro se llena de geólogos extranjeros en 6 meses. Y adiós a las misiones. Ahora volvamos a lo que siente una persona al pie de esas campanas. En 2019, acompañé a un grupo de ancianos chiquitanos a la misión de San Rafael. Uno de ellos, don Pascual, tiene 78 años y sufre de un temblor esencial en las manos. La campana mayor no se toca desde 2010 por restauración. Pero los ancianos pidieron que la hicieran sonar una vez. El encargado de la misión accedió. Don Pascual puso su mano temblorosa sobre el muro de piedra mientras el bronce vibraba. El temblor no cesó del todo, pero se redujo visiblemente. Él sonrió. Me dijo, mi abuelo me contaba que antes nadie se caía. Las campanas nos sostenían. No sabía nada de frecuencias gamma ni de electroencefalogramas. Solo sabía que el sonido lo calmaba. Un año después, una empresa de turismo ofreció al Cabildo de San Rafael una suma importante por instalar un sistema de altavoces que reprodujera el sonido de las campanas todos los días, así las originales podrían descansar. Los ancianos se negaron. Dijeron, un altavoz no es lo mismo. Tenían razón. El altavoz emite la frecuencia, pero no la vibración del metal en el aire. El cuerpo siente el bronce, no solo el oído lo escucha. Esa diferencia la sabían los jesuitas y la sabían los indígenas. Nosotros la estamos midiendo ahora con instrumentos, pero ellos la conocían con el cuerpo. En el Museo de la Misión de San José de Chiquitos hay una campana pequeña, de apenas 30 centímetros de alto, que nunca fue colgada. Está en una vitrina. La etiqueta dice, campana experimental, 1748. Nadie sabe qué experimento intentaban hacer. Tiene una grieta en la parte inferior, como si se hubiera roto durante la fundición. Al lado de la vitrina, hay un trozo de papel pegado con cinta. Está escrito a mano, no tocar. Produce vértigo. Lo escribió un conservador en 1998. Probablemente alguien la golpeó accidentalmente y sintió mareo. El mareo es otro efecto de las frecuencias muy bajas. Los militares lo saben, usan cañones de infrasonido para desorientar al enemigo. Los chiquitanos usaron el mismo principio para calmar. La pregunta que no puedo dejar de hacerme es, si los indígenas de Chiquitos sabían cómo fundir un metal extraterrestre para producir una frecuencia que calma las convulsiones, ¿qué otros conocimientos enterraron los jesuitas cuando los expulsaron? ¿Qué más había en los 8 volúmenes quemados de Martin Smith? ¿Recetas para otras aleaciones? ¿Mapas de otros cerros con metales imposibles? ¿Sabían que el iridio venía de una roca caída del cielo? Y lo más importante, ¿quién está protegiendo hoy ese secreto? ¿El gobierno boliviano? ¿La empresa minera canadiense que quiere perforar? ¿O los propios chiquitanos, que han visto llegar extranjeros durante 500 años y han aprendido que el silencio a veces protege más que las palabras? El fragmento de bronce que encontré en San Rafael está ahora en una caja, sobre mi escritorio. Cada vez que lo golpeo, suena igual.
Un tono grave, estable, como un latido. No me calma a mí, pero entiendo por qué calmaba a ellos. La diferencia es que ellos crecieron con ese sonido desde niños. Yo lo escucho por primera vez a los 40 años. Mi hueso temporal ya no va a crecer. El conocimiento que construye el cuerpo no se puede recuperar con manuales. Se necesita haberlo vivido. Y esa es la tragedia de lo que se perdió en Chiquitos. No fueron solo campanas. Fue una forma de entender el sonido como medicina, el metal como memoria, el cuerpo como registro. Todo eso fue incinerado en 1767 o enterrado bajo leyes mineras del siglo XXI. Las campanas todavía están allí. Suenan una vez al año, en la fiesta patronal. Los turistas graban con sus teléfonos. Los ancianos cierran los ojos. La frecuencia gamma de 40 Hz atraviesa el aire. Los niños chiquitanos que hoy escuchan ese sonido desarrollarán dentro de décadas el mismo engrosamiento en el hueso temporal que tenían sus antepasados. Sus cuerpos seguirán guardando el secreto, aunque nadie lo escriba. La ciencia tardó 250 años en medir lo que ellos ya sabían. Y todavía no puede replicarlo. Porque replicar el metal requeriría perforar un cerro que guarda un meteorito. Y perforar ese cerro significaría destruir el silencio que protege a las misiones. Así que las campanas siguen allí, imposibles de copiar, imposibles de explicar del todo, imposibles de olvidar. La pregunta que no puedo dejar de hacerme es, ¿cuántos otros cerros como ese hay en Latinoamérica, con piedras que contienen metales que no deberían estar aquí? ¿Y cuántas otras campanas que no suenan porque los que sabían cómo hacerlas ya no están?